Nos encontramos con Wendy Guerra, la escritora cubana que vino a presentar su libro Domingo de Revolución aquí a Miami. ¿Cómo te encuentras, Wendy? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Vamos directo a hacerte muchas preguntas que tengo porque en el conversatorio que hubo en tu presentación se habló mucho de Cuba y yo como escritora y como dominicana quiero saber otras cosas también, aunque la política está involucrada en todo. Tú dijiste en tu libro Todos se van, sobre este libro, dijiste que el paisaje humano que se refleja en este libro traza una geografía en diferentes personas, o sea que no nada más en los cubanos. ¿Tú sientes que Domingo de Revolución sigue trazando esa geografía que trasciende al cubano, a la mujer cubana? Bueno, yo creo que mientras existan personas que quieran acallar voces, pues donde quiera que existan, en el mundo árabe hay muchas mujeres, por ejemplo, que no pueden expresarse. Me imagino que en Corea del Norte tiene que haber escritores que no pueden expresar lo que quieren decir, que no lo pueden evitar. La geografía humana es muy compleja, es muy diversa, y en la medida que se acalla una voz es en la medida que puede surgir toda esta serie de signos, metalenguajes que llevan a esconder en determinadas secciones lo que uno necesita decir. ¿Qué significa para ti la palabra revolución? Bueno, para mí significa lo que dice el diccionario, ¿no? Revolucionar, evaluar, rebuscar, reencontrar, revalorar. Pero realmente hay otra idea semántica en mi país. Por eso te pregunto. Una idea semántica diferente que es enquistar, acallar, ocultar, protegerse, vivir en una plaza sitiada donde se supone que hay un enemigo que nos está disparando y nos estamos cuidando, no sé. Ya como dije el otro día, estuvo ahí el enemigo y no pasó absolutamente nada. La gente adoró a Obama. ¿Cómo tomas tú esta visita? Y no quería entrar así en lo político, pero ¿cómo tomas tú la visita del presidente Obama a Cuba? ¿Cómo te cayó? El hecho de... En la calle, porque no fue como la visita de cuando habían presidentes del campo socialista que te hacían ir con banderitas a esperar. Obama en un día de lluvia, un día gris, trataron de poner mucha seguridad en las calles, no lo pudimos tocar, no lo pudimos ver como siempre los cubanos. Pero realmente yo creo que poco a poco se fue colando en el corazón de la gente. El que lo vio dicen que era extremadamente cálido. Yo creo que lo interesante, yo no soy muy proamericana, de hecho yo vengo mucho a Estados Unidos, respeto y quiero el pueblo americano, pero no soy una persona que viviría en Estados Unidos. El modo de vida americano no es mi estilo, yo soy un poco más tropical, más europea. Más europea, eso te iba a decir. No, pero muy tropical también, ¿no? Muy caribeña. Pero realmente creo que esa mistificación que hubo, de mistificar ese enemigo, de construir el enemigo, fue para nosotros muy importante. Además, un hombre muy sensual, muy tropical, ese tumbado que venía caminando, su mujer, su familia, parecerse en Cuba, donde la familia se ha deconstruido, con su familia, con su suegra, con sus hijas. Ver una vida, un estado de normalidad en un presidente, que tú conozcas a la esposa, que no es el misterio ese que hemos tenido en Cuba, que nadie sabe quién es la esposa de Fidel ni de Raúl. Raúl sí, pero ahora no se sabe, y Fidel por muchos años no supimos. Fueron días de aires de transición, yo creo. Eso lo definiría. Se habla mucho de la situación política de Cuba, pero me gustaría preguntarte sobre un tema que atañe a las mujeres. ¿Te ha tocado a ti enfrentar en algún momento el machismo en tu campo de trabajo en Cuba, aparte de el trabajo que tienen que enfrentar los cubanos diariamente, independientemente si son hembras o hombres? ¿A ti como mujer se te ha hecho difícil en algún momento? ¿Has enfrentado el machismo o es algo que no te ha tocado a ti? El machismo, el leninismo existe. Pero no es que un hombre te impida trabajar o que un hombre te vea dentro de tu... Yo trabajé muchos años en la televisión, presenté programas. Yo creo que hay cierta igualdad, ¿no? Porque tú puedes sentarte a presentar un programa y tus colegas, los hombres cubanos suelen ser extremadamente amables. Los esposos cubanos han tenido que criar a las niñas, a los niños, hacer motonetas, porque las mujeres han estado
de misión internacionalista y todas esas batallas en las que se ha enrolado la mujer, pero sí creo que el establishment sí es machista. Yeah. Por eso yo llamo machismo leninismo. Si tú cierras los ojos no recuerdas de ninguna manera un ministro conocido, mujer, cubano o alguien en la plaza. Si tú dijeras puede haber una presidenta mujer en una transición después de Fidel Raúl, tú te preguntarías, pero hay mujeres activas en la política cubana. Dejo eso ahí. Con esa pregunta está respondida la tuya, ¿no? ¿Hay mujeres activas en la política cubana? Preguntémonos eso, ¿no? ¿Qué significó para ti, hablando de ese trabajo que realizaste en la televisión en Cuba, haber trabajado en los medios allá? ¿Tiene algo de positivo, algo de negativo? Y si lo tiene, ¿qué ha sido para ti esa experiencia ahora como escritora? Bueno, yo estaba en la televisión en momentos, yo nací solo 10 años después que había triunfado la revolución. O sea, yo vi todavía lejanamente cosas que recordaban el capitalismo, ¿no? Por tanto, yo conocí una televisión todavía equipada con equipos del capitalismo y poco a poco iban llegando los equipos rusos. Los equipos alemanes, los equipos del campo socialista. Y era monitoreada por el Ministerio del Interior y en la revolución había destinado a militares a dirigir la televisión. El comandante Papito Cerquera, por ejemplo, que se supone que prohibió a los Beatles, tuvo problemas muy serios con la transmisión de canciones de Silvio Rodríguez, y a la vez también pertenecía al Consejo de Estado, del Poder Popular, no pertenecía al Ministerio de Cultura, era todo muy marcial. Yo recuerdo cuando Elian González estuvo en Miami, yo hacía un programa de televisión en vivo todos los días. Wow. Yo me negaba a ir a las manifestaciones. Y recuerdo a todos mis compañeros que hoy están aquí, hoy están en los noticiarios de Telemundo, del Canal 41, diciéndome, pero tú no vas a ir si el único programa infantil que hay para despertar a los niños del colegio es el tuyo, porque a las 6 de la tarde empezaba la mesa redonda sobre Elian, que iba a Fidel todos los días, y habían quitado los dibujos animados. Era un país que habían 2 canales, pero por la mañana solo funcionaba uno. O sea, me veían todos los millones de habitantes que podían tener televisor, todos los que se levantaban temprano estaban ahí, y todos los niños de Cuba tenían entonces un solo programa, porque el programa de por la tarde había sido expulsado de la televisión para en su lugar poner la política, la mesa redonda. Estamos país en medio de un proceso que se llamó la batalla de ideas, que yo decía, veo la batalla pero no veo las ideas. Era un país militarizado nuevamente, donde todo, la visita de Elian, o sea, el regreso de Elian y la estadía de Elian a Miami se veía como un tema de patria o muerte, ¿no? Fue una lucha entre Miami y Cuba bien fuerte. Yo me sentía muy responsable de que estos niños tuvieran los únicos 25 minutos de dibujos animados, de sosiego, en un país donde solo había un canal de televisión y un solo programa con mi nombre, ¿no? Sí me cambió la vida, porque fue el modo de tratar de pasar mensajes subliminales para que los niños, los padres, supieran que había algo más que un país militarizado, en función de un solo niño sacrificando todo lo que... Claro. Fueron años muy duros. ¿Y los recuerdas con alegría o sientes cierto...? No, recibía cartas de niños que los padres habían muerto en el mar, en balseros que no se sabía. Ellos querían que dijera el nombre del padre, a ver si alguien lo veía por alguna costa. No lo podía decir en cámara, tenía que hacer un cuento sobre un pescador y decir el nombre del padre. Fueron años, para mí también mi madre estaba muriendo de Alzheimer, tenía que quedarme en un hospital y ir a trabajar y ser súper fresca, y diáfana, hacía 2 carreras universitarias a la vez. Estaba muy agotada, eran años de mucho agotamiento, pero todo esto está debajo del iceberg de lo que yo escribo. Creo que debajo de lo que tú está esto. Está hacer la dramaturgia de lo que no se podía decir, pero diciéndolo, ¿no? Diciéndolo con metáfora. Yo creo que todo eso está en una capa indeleble, ¿no? ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención algo, ahora que mencionas a tu madre, siempre la mencionas en las entrevistas porque es alguien muy cercano a ti. Yo pienso igual que tú, cuando amas tanto a alguien, esa persona nunca se va, siempre está contigo. Y me llama la atención algo, y es el hecho de que tu madre, como dices,
sufrió la terrible enfermedad de Alzheimer. Y tú desde pequeña, desde joven, escribes tus memorias. O sea, es algo que es hasta poético. Me dio mucha alegría ver esto, porque es como que escribes las memorias, que tal vez, no, las tuyas, claro, pero tu madre que va perdiendo la memoria, tiene una hija que escribe memorias. ¿Tú habías pensado esto? ¿Te había llegado esto? Tal vez lo que escribes es la memoria de tu generación. ¿Cómo ves esto? Esto viene un poco más atrás. Mi país es un país que ha renunciado a la memoria, ¿no? Es un país sin memoria. Un país que ha tachado de la entrada de Fidel a La Habana, tachó Ubermape, lo desapareció de la fotografía, lo borró de la memoria. Y de esa manera tan gráfica, ¿no? También ha tachado a Gabriel Infante, a Reinaldo Arenas, y así a miles de personas que han ayudado importantes a fundar, claro, cosas con las que no estamos de acuerdo, pero la revolución entró en una etapa histórica en los años 60 en el mundo y es una categoría dentro de la historia. Claro. Nos guste o no, existe. Entonces, en nombre de la revolución se ha borrado la memoria. Hay un archivo histórico cubano que espero que ellos no lo eliminen, o sea, no eliminen las partes que no convienen, porque yo creo que es importante reconstruir lo que ha pasado, porque para curar las heridas primero hay que nombrar las heridas. Hay que conocer, claro. Mi trabajo es el asentamiento, también el de Padura, por ejemplo, con el tema de la muerte de Trotsky, el asentamiento de una memoria doméstica, dramatúrgica, una memoria personal, en un diario de vida, que ayuda a la reconstrucción histórica, al asentamiento del archivo histórico de un país que ha decidido transformar la memoria de los